Buenos días, ya estamos otra vez por aquí. Espero que hayáis disfrutado de vuestro eclipse de ayer. A mí me pareció maravilloso, sinceramente. Vamos a empezar con a continuar con nuestra querida guerra de los 100 años, ¿vale? De los 116 en realidad, como hemos dicho en anteriores ocasiones, y hoy nos habíamos parado para empezar el capítulo de la incursión del Príncipe Negro en el sur y la convocatoria de los Estados Generales y la prisión de Carlos de Navarra, que van del periodo de 1355 a 1356. Los ingleses aprovecharon la coyuntura para intervenir en Francia. La primera expedición fue la de Eduardo III, que hizo desde Calais a Amiens y que se retiró ante el gran ejército que había reunido Juan II. Sin embargo, la campaña principal la hizo su hijo en el suroeste durante el otoño de 1355. Asoló sin impedimentos la zona del Languedoc y llegó a las puertas de Montpellier. El Príncipe Negro había aplastado brutalmente la rebelión en el condado de Chester, lo que le granjeó la confianza paterna y la lugartenencia de Gascuña, a la que preparó la primera cabalgada de las que emprendió en Francia. Partió de Burdeos en el 1355 al frente de un contingente de caballeros gascones, entre los que descollaba a Manier de Albret, el señor de Langoirán, no sé exactamente en qué población estaba eso, pero vamos, de una zona de Francia, y atravesó los condados de Juliac, Armagnac, Astarac, saqueando el territorio a su paso. Evitó Tolosa, donde se había refugiado el adversario, el conde de Armagnac, el 2 de noviembre, y alcanzó Carcassona, la actual hoy Carcassonne, ¿vale? Sus soldados cometieron atrocidades en la comarca. La vanguardia llegó incluso a Béziers, alarmó además a toda la región. El ejército emprendió el regreso a Guyena el 10 de noviembre por otro camino. Y además concluyó con la incursión en diciembre. De camino, el príncipe firmó una alianza con Gastón Febo, conde de Foix y vizconde de Berne, y enemigos además de los Valois. La larga expedición dejó en evidencia el sistema defensivo francés. La persistencia y la amenaza inglesa hizo que Juan II convocase los Estados Generales en Languedoc en octubre de ese mismo año para poder reunir al ejército de 30.000 soldados con los subsidios que esperaba que aprobase en la asamblea. Juan reclamó ese dinero a los estados para afrontar la campaña de 1356, pues no se habían hecho preparativos para la reanudación de la guerra y la corona carecía de medios para pagar soldados. Daros cuenta de la infinitud de gastos que eso suponía, preparar a un gran ejército. O sea, es que todas las guerras, ya se sabe, siempre son costosas, amén de la destrucción y del destrozo que provocan, ya no solo en las vidas humanas, sino en todo. O sea, todo lo que esté con un objetivo primordial de abastecimiento, todo eso desaparece, ¿vale? Pues como decíamos, los representantes de estos estados desconfiaban de la gestión del erario y, decepcionados por la devaluación monetaria que habían comportado las reducciones de la ley de la moneda, no aceptaron la imposición del impuesto sobre la sal, salvo que pudiesen controlar el empleo de los fondos que produjese. El estado de Languedoc se reunieron en París en octubre y en 1355 lograron que el soberano accediese a confiarles tanto la recaudación y el subsidio que se recaudaría con el pago de las tropas. Sin embargo, la población seguía reacia a pagar tanto a los agentes de la corona como a los representantes de los estados. Por añadidura, los funcionarios encargados de la recaudación debían de ser nombrados por los estados y 10 diputados de estos debían ingresar en el Consejo Real para supervisar la hacienda del reino. Normandía, que era una región rebelde, se negó a pagar el tributo. El delfín Carlos, que acababa de ser nombrado duque de la región, reunió a los estados normandos. Carlos II vio la recaudación de este nuevo impuesto muy impopular y en esto vio una oportunidad para desestabilizar al rey Juan, cuya autoridad parecía tambalearse, reuniendo en torno así el descontento del pueblo. Estuvo más presente en las reuniones de los estados en calidad del conde de Évreux y trató de atraerse al delfín, cuñado suyo, afirmando que Juan II deseaba desheredarlo. El delfín era enclenque y, según algunas fuentes, tenía deformada la mano derecha, lo que le impedía lucirse en los campos de batalla, y un contratiempo importante los ideales caballerescos que tenía
tenía el rey Juan. Algunos autores, sin embargo, niegan que Carlos II tratase de malquistar al Delfín con su padre. El Delfín convidó a todos los grandes señores normandos a su castillo de Rouen el 5 de abril de 1356. En medio de la fiesta apareció Juan II, que acababa de hacer emprender al rey Navarro. La oposición de este, yerno del rey Juan, Carlos II, estaba casado desde 1352 con la hija de Juana de Francia, y los rumores de que estaba concertando con los ingleses habían colmado la paciencia del rey francés. Esto era de las incursiones, la influencia del rey Navarro, que ya lo vimos ayer. Un segundito, por favor, que es que si no me lío un poco. Vale. Pues al final lo que hizo esto pues fue acrecentar más todavía el descontento del rey francés, ya muy disgustado con él desde el asesinato de su favorito, el condestable Carlos de la Cerda. Juan hizo además decapitar al punto a los compañeros del rey Navarro y aprisionó a Felipe de Navarra, hermano del cautivo, que desafió a Juan II el 17 de abril de 1356 y recabó el auxilio inglés. La detención del rey Navarro tuvo importantes consecuencias. Los nobles navarros y normandos se pasaron en el bloque al bando inglés, y en junio de 1356 Felipe de Navarra emprendió una temible cabalgada por Normandía antes de rendir pleito homenaje a Eduardo III de Inglaterra. La derrota y prisión de Juan II, el descalabro de Poitiers. Enrique de Lancaster acababa de emprender por entonces la cabalgada con un pequeño ejército que partió de la Bretaña y se internó en Normandía, con la colaboración de los seguidores de Carlos de Navarra por su parte, en el suroeste, y el príncipe de Gales llevó a cabo una cabalgada desde Guyena en julio de 1356. Se internó en Poitou, y además, tras varios choques entre ingleses y franceses, no dejaron ningún vencedor claro, y trató de cruzar el río Loira para unir fuerzas con el duque de Lancaster. No logró apoderarse de Bourges, pero sí de Vierzon, cuya guarnición fue pasada por las armas. Ninguno de los ejércitos ingleses era lo suficientemente grande como para presentar batalla al rey Juan, que emprendió además la persecución del ejército anglo-gascón y que empezó a retirarse estorbado por el gran botín que llevaba. El ejército real alcanzó al enemigo en septiembre cerca de Maupertu, al oeste de Poitiers, y 3 días de combates culminaron con el descalabro francés el 19 de septiembre. Al principio, la cabalgada del príncipe tenía como meta aliviar el acoso que sufría la Guyena por parte de Juan de Armagnac, pero resultó que una de las más brillantes incursiones de la guerra. La confusión desanimó al grueso de las tropas francesas, que emprendió la huida. Tanto el rey como sus hijos menores, Felipe, fueron apresados y lo que resultó un nuevo cataclismo en las armas francesas, como el calco de Crécy. La batalla no mejoró la situación militar inglesa, pero sí comportó ventajas políticas, y el apresamiento del rey francés dejó un reino descabezado, pues el primogénito de Juan, el joven Delfín Carlos, fue incapaz de hacerse con las riendas del poder. La desorganización del poder central del reino obligó a traspasar la defensa de las regiones. La captura de Juan II desató el descontento contenido hasta ese momento, lo que sumió al reino en una grave crisis. Si bien la revuelta contra los que tenía por culpables la derrota limitó a 2 focos: París y las ciudades y la isla de Francia y los labradores de Beauviers, Eduardo III gozaba además entonces de la gran ventaja que podía exigir grandes concesiones territoriales y financieras al enemigo. Vamos a ver la turbulenta regencia del Delfín Carlos, que fue del 1356 al 1360. Este todavía no es el Delfín Carlos VII, que es el que va a englobar a Juana de Arco, ¿vale? Carlos VII, este es Carlos II, ¿vale? La derrota de Poitiers había desprestigiado la nobleza y acusaba además de graves derrotas militares. También los consejeros del rey y la administración real en su conjunto, que se creía incapaz de plasmar la victoria de los sacrificios económicos de la población. La derrota de Poitiers marcó el comienzo de 2 años de crisis constitucional en la que la administración monárquica quedó amenazada además por los descontentos. Un momentito, por favor, que voy a beber agua. Entonces, tenemos que hay unos grandes descontentos, que hay unos intentos de reforma, y entonces la derrota de Poitiers y el apresamiento del rey Juan II dejaron al gobierno de su hijo Carlos, joven enfermizo de 18, con esta escasa experiencia política, que además había huido de la catástrofe de Poitiers, a diferencia de su padre. El Delfín Carlos reunió a los Estados Generales el 15 de octubre de 1356 por la necesidad de obtener fondos para evitar la bancarrota. Etienne Marcel, preboste de los mercaderes de París
país y vástago de una rica familia de mercaderes de paños, creyó que la reunión podría servir para implantar una reforma administrativa y un consejo supervisor del Delfín, que representaba a la burguesía. Claro, empezaban a hacerse hueco también, ¿vale? Porque estaban preocupados por el quebranto del comercio y lo que se consideraba la mala gestión del gobierno. Se coligó además que el partido navarro, que encabezó las sesiones del obispo de Laon, Robert Lecoq, buen orador como él, logró que el 7 de noviembre de 1356 se aprobase la creación de un comité de 80 miembros de estados, que debía además facilitar el estudio de los asuntos planteados y además apoyar las reivindicaciones de los coligados. Los estados generales proclamaron al Delfín lugarteniente del rey, defensor del reino en ausencia de su padre, y crearon a un consejo consultivo de representantes de los distintos estamentos, 4 obispos, 12 caballeros y tantos burgueses. El Delfín, cercano a las corrientes reformistas, no se opuso a las propuestas que suponían fundamentalmente el alejamiento de los personajes más desprestigiados por las derrotas militares y la imposición de cierto control y gestión gubernamental. Pero pronto surgieron las serias desavenencias entre él y el nuevo consejo. El príncipe se negó, además, a que se juzgase a los consejeros de su padre que habían participado en las sucesivas y brutales reducciones de las leyes de las monedas para mejorar la situación de la hacienda real. Ni al liberar a Carlos II, que gozaba de notables apoyos, podían permitirle incluso hacerse con la corona. El Delfín trató de ganar tiempo al verse incapaz de rehusar la exigencia de Marcel y de Robert Lecoq de liberar a Carlos de Navarra, pretextando para ello que habían llegado emisarios de su padre preso. Luego despidió a los estados generales y abandonó París, mientras su hermano, el duque de Anjou, se encargaba de gestionar los asuntos corrientes. El 10 de diciembre publicó una ordenanza en la que se daba curso legal a una nueva moneda. La población reaccionó protestando por lo que entendía como riesgo una nueva devaluación monetaria y el crecimiento de la inflación. Hubo altercados y Marcel acudió primero al duque de Anjou y luego al propio Delfín para que revocasen la ordenanza y volviesen a reunir los estados generales. Mientras Carlos viajó al imperio para tratar infructuosamente de recibir el apoyo de su tío el emperador, si bien oficialmente el viaje se justificó con la necesidad de rendir un homenaje al delfinado. En los estados generales volvieron a convocarse en febrero del 1357 y el Delfín aceptó una nueva ordenanza que se promulgó el 3 de marzo, en la que se dispuso las alianzas que quedasen controladas por los estados generales y se depurase la administración pública, en especial los recaudadores de impuestos, que se sustituyese al Consejo Real por otro de tutela del Delfín al que pertenecían 12 diputados de cada estamento de los estados. Si bien logró que se abandonase la pretensión de liberar a Carlos II, se suponía una amenaza para la dinastía de los Valois. La nueva ordenanza no solamente suponía la reforma administrativa que tendente a supervisar las finanzas reales, sino que también un intento de la burguesía capitalina por reforzar el papel en el gobierno del reino en perjuicio de las asambleas regionales. Los intentos de reforma fracasaron, tanto por una falta de experiencia política como de estructuras de control de los estados, como la renuencia del Delfín empeñado en frustrarlos. Las necesidades recaudatorias y la hostilidad de pago de la población, así como una nueva devaluación, fueron minando también el prestigio inicial de los estados. El rey intentó recuperar el poder, suspender la ordenanza de marzo y devolver sus puestos a los consejeros destituidos en las purgas administrativas en julio, pero Esteban Marcel lo impidió. Vamos a ver la intervención de Carlos de Navarra. Carlos II de Navarra. Por su parte, Carlos II de Navarra había ganado partidarios durante el encarcelamiento. Sus partidarios reclamaban su liberación. Normandía estaba inquieta y muchos de sus varones habían cambiado de bando, prestando juramento además y lealtad a Eduardo III de Inglaterra. Para los nobles, el rey Juan había sobrepasado sus prerrogativas al arrestar a un príncipe con el que habían firmado la paz. Para los partidarios del Navarro había sido incluso un intento, vamos a ver, esto está aquí, vale. Había sido incluso un intento ilegítimo por deshacerse del adversario con más derechos que él en la corona de Francia. Así pues, Jean de Piquigny liberó a Carlos II el 9 de noviembre de 1357 de la prisión de Arles, instigando al Etienne Marcel y Robert Lecoq y al recién liberado, que no se le recibió con los honores regios en las sucesivas ciudades por las que pasó y organizados en los estados de Amiens a París. Entró en esta con una escolta magnífica y lo recibieron con una procesión tanto el clero como la burguesía. Arengó luego una multitud que ya le era favorable, a la que señaló Juan
que lo había desposeído y encarcelado injustamente pese a ser de estirpe real. El Delfín se encontró ante el hecho consumado de la liberación del rey navarro y hubo que acceder a la petición de Etienne Marcel y Robert Lecoq a permitir la liberación oficial del preso mientras se volvía lenta y triunfalmente a París. Volvió a París el 29 de noviembre y se dirigió a 10.000 personas reunidas en la Etienne en multitud considerable para la época. Al día siguiente se pronunció un nuevo discurso tras otras tantas personas reunidas una vez más por este señor Marcel y en Preux de Clercs. Marcel y un gran grupo de burgueses se presentaron el 3 de diciembre en el Consejo que había de decidir la rehabilitación de Carlos de Navarra, con el pretexto de anunciar que los Estados Generales reunidos en el convento de franciscanos habían consentido la recaudación del impuesto que había solicitado el Delfín y que solo quedaba que la nobleza cediese. También, pues, este estamento se reunía por separado de los demás. El Delfín hubo de acceder a reconciliarse con el rey navarro y devolverle sus posesiones normandas ante la demostración de la fuerza de Marcel. Carlos reclamó además otras provincias como la Champaña y a la que le había privado el rey Juan, y el Delfín tuvo que acceder a devolvérselas y rehabilitarlo. Una amenaza aún más grave, para los Valois era la intención de los Estados Generales de zanjar la cuestión dinástica en su sesión del 14 de enero de 1358, que podía resolverse en su contra. Carlos II pasó el mes que quedaba antes de la celebración de la sesión reforzando su posición de aspirante al trono. En este impasse de tiempo surge una revuelta parisina. Francia se hallaba al borde del caos en enero de 1358. Carlos II volvió a reunir al trono a sus partidarios que le consideraban más apto para hacer frente a los ingleses, más que el enclenque Delfín, además de lo que era el legítimo soberano. Al mismo tiempo, Etienne Marcel agitaba París. Juan II tuvo que pactar precipitadamente su liberación para acabar con las diversas amenazas de la dinastía. Por ello hubo que aceptar las condiciones del Tratado de Londres, que suponían la recuperación por parte de Inglaterra de las antiguas posesiones en Aquitania y el pago de 4 millones de escudos en concepto de rescate por el rey. Eduardo III mantenía también la reivindicación al trono francés. Los ingleses buscaban debilitar aún más la posición de Juan, atizar una guerra civil y, en último término, asegurar que Eduardo III se hiciese con el trono francés, en tanto que el nieto Felipe el Hermoso, por añadidura, prohibió desde su prisión londinense se aplicase la Gran Ordenanza de 1357, lo que desató el conflicto entre Etienne Marcel y el Delfín. Fue por entonces cuando se acuñó la primera moneda con el nombre de franco, en aquel momento en sentido libre y por libertad del rey. Los ingresos ingleses debidos a la victoria de Poitiers permitieron la reconstrucción y el remozamiento de muchos castillos. La primera parte de la guerra concluyó así con una derrota francesa casi total. El Consejo de la Tutela volvió a convocar los Estados Generales en 1358 y para entonces constituido únicamente por el partidario o partidarios de Etienne Marcel. En este se decidió vencer la oposición del Delfín imponiendo la fuerza a su reforma y llamó a su apoyo a los comerciantes de París. Creó una milicia con el pretexto de emplearla contra posibles acometidas inglesas, pese a que el enemigo se había replegado ya a Burdeos, e hizo reforzar las defensas parisinas. Invadió el Palacio Real en la Cité y además la residencia del Delfín el 22 de febrero, al frente de numerosos hombres con armas y una muchedumbre enfurecida. El mariscal de la Champaña, Jean de Conflans, y de Normandía, Robert de Clermont, trataron de interponerse y fueron asesinados ante su señor. Además, que creyó que también iban a matarlo. Marcel obligó a cubrirse con una caperuza roja y azul y los colores de la burguesía capitalina a confirmar la disposición de 1357. Los partidarios de Marcel partieron a continuación a la persecución de sus adversarios. El fiscal general Renaud d'Arcy, que había sido refugiado en una pastelería, fue apresado y degollado. El golpe parisino disgustó en general a las ciudades del reino, en las que solamente Arras se mostró favorable. Marcel obligó seguidamente al Delfín a aprobar el asesinato de sus consejeros. El príncipe tuvo que aceptar el cambio institucional que le impusieron y depuró el consejo. 4 burgueses ingresaron en él. Además, tanto el gobierno como la gestión financiera quedó en manos de los estados. Carlos II recibió del mandato del ejército el dinero para reunir las huestes de 1000 hombres y el Delfín quedó como regente del reino, lo que permitía además actuar sin necesidad de una aquiescencia de su padre, mientras que permaneciese cautivo y rechazar sus acciones, entre ellas las posibles acuerdos de paz con los ingleses que le resultasen inaceptables. Vamos a ver la revuelta campesina y la reacción del Delfín. El Delfín además prefirió
evitar el furor parisino. Abandonó la ciudad el 25 de marzo, 11 días después de haber sido nombrado regente, y se instaló en Compiègne, donde acudió a reunirse la nobleza, dejando París y otros 2 estados, que había de probar la nueva ordenanza, había de aprobarla y deseaba hacerlo lejos de la agitación capital. Los de Champaña y Borgoña habían quedado impresionados por el asesinato de sus mariscales y se sumaron al partido del Delfín. Este reunió a los estados de Languedoc el 4 de mayo sin presencia de delegados parisinos. Hizo además que los diputados nobles condenasen solemnemente a Etienne Marcel. Se apoderó además de los castillos de Montereau-Fontleibon y además el de Meaux, gracias al sostén de la nobleza. Bloqueó con ello el acceso a París desde el este. Las compañías además saqueaban el sur y el oeste, por lo que Etienne Marcel tenía que conservar las comunicaciones con las ciudades flamencas, y todo trance por ello debía acabar en el bloqueo del Delfín. El Gran Jacquerie estalló a finales del mes de mayo del 1358. Los campesinos, principalmente pequeños propietarios muy descontentos por el aumento de tributos señoriales y en un momento en el que se menguaba el precio del trigo, se rebelaron contra la nobleza. Esta, acreditada por las grandes derrotas militares, habían perdido su función y la protección del pueblo. Estaban desacreditados. Los cronistas de la época describieron la revuelta como extremadamente violenta. Si bien posiblemente exageraron algunas narraciones, las crónicas de los rebeldes buscan la muerte de los nobles y saquean y queman sus castillos. Los rebeldes reunieron rápidamente un ejército de 5.000 hombres, acaudillado por el carismático Guillaume Coll, que recibió pronto refuerzos de Etienne Marcel y que deseaba liberar París del cerco que lo sometía al Delfín y recobrar el control de la vía hacia las poderosas ciudades flamencas. Los hombres del preboste parisino y rebeldes campesinos trataron en vano de apoderarse de la esposa del Delfín de Metz el 9 de junio. Los campesinos fueron dispersados en una larga caballería cuando encaminaban hacia el puente de acceso a la fortaleza de la población. El choque principal de las fuerzas de Guillaume Cal se produjo al día siguiente en Mello. Carlos II se puso al frente de la nobleza para aplastar la revuelta campesina, exhortado por los aristócratas, en especial por Piquigny, a los que debía la libertad y a uno de los cuales de los yaques acababan de dar muerte. El Delfín, por su parte, dejó la represión campesina en manos del soberano navarro, sin intervenir. Entonces, en este caso, Carlos contrató mercenarios ingleses y se reunió en torno a sí una nobleza y apresó a Guillaume Cal cuando éste acudió a negociar con él. A continuación atacó a los rebeldes privados de su jefe. La acometida acabó con la revuelta campesina ahogada en un baño de sangre, o sea que se lió parda. Carlos II estrechó los vínculos con Etienne Marcel y el aplastamiento de los campesinos rebeldes, esperando conservar al tiempo el apoyo de la nobleza que acababa de acaudillar en el campo de batalla. Sostenía y aconsejaba al Delfín desde principios de 1358 y llegó incluso a negociar secretamente con los ingleses. Su momento de mayor popularidad fue el verano de 1358, tras pronunciar el discurso ante una multitud en París, que ésta lo nombró capitán de París, esperando que se hiciese con el poder de todo el reino. Pero la nobleza lo acusaba de hacerse demasiado al pueblo, que no había perdonado el asesinato de los mariscales, y tomó partido por el Delfín. A tropas de este se sumaron también las grandes compañías que esperaban poder saquear París. La debilidad militar de Carlos II hizo que se buscase el apoyo militar inglés, pero los prisioneros leales del Delfín vieron en ello una traición y se rebelaron contra el navarro y contra Marcel. Este fue ajusticiado el 31 de julio. Tras intentar flanquear el acceso de la ciudad a mercenarios ingleses, el Delfín recobró el control de la ciudad, que Carlos II decidió cercar a los pocos días. Vamos a ver los tratados de Londres de Bretigny y Guérande. Un segundito. Bueno, pues en este caso, los tratados de Londres y de Bretigny de Guérande, el Delfín había logrado además firmar una tregua con Eduardo III de Inglaterra, vigente desde marzo de 1357 a 1359. Mientras afrontaba la grave crisis interna formada por la amenaza de la dinastía que representaba Carlos de Navarra, los movimientos reformistas parisinos y las revueltas campesinas, mientras acaecía la crisis que se había llegado al principio del acuerdo plasmado en el Tratado de Londres de 1358, en el que el rey inglés había reclamado la soberanía total sobre la Guyena, Poitiers, Lemosynado, Quercy, Saintonge, Bigorra y además Calais y Poitiers, en conjunto un tercio del reino de Francia. Además exigió 4 millones a pesar
para rescatar a Juan II. Los apuros del Delfín hicieron a Eduardo aumentase sus exigencias y quedaron reflejadas en el Tratado de Londres de 1359, en las que reclamó además los territorios mencionados: Anjou, Turena, Maine, Normandía y autoridad sobre Bretaña. Los Estados Generales de Francia se negaron a ratificar los tratados de Londres, considerando humillante y catastrófico. El Delfín se aprestó de nuevo a combatir y lo hizo también Eduardo III. El soberano inglés desembarcó en Calais el 28 de octubre de 1359 y emprendió una nueva cabalgada en dirección de Reims, ciudad francesa donde se verificaban las coronaciones de los reyes. Carlos había previsto la operación y había arrasado las tierras que debía atravesar. Ordenó que los habitantes del campo se refugiasen con alimentos y áperos en las ciudades más fortificadas, lo que privó al ejército de Eduardo III del abastecimiento de su avance. El soberano inglés alcanzó Reims, pero que no le abrió las puertas y hubo que asediar la ciudad. Se negó a rendirse en las exhortaciones de Eduardo. La ciudad permaneció fiel al Delfín y el ejército inglés no llevaba máquinas de asedio, por lo que tras un mes hubo que abandonar el cerco. Al revés enfurecido de Eduardo, se pretendió reñir con el enemigo en batalla campal. Esto lo evitó limitándose a hostigar al ejército inglés, cuyos exploradores rezagados de emboscada continuamente. Eduardo llegó a París, donde se había refugiado el Delfín con la población de la comarca. Los ingleses trataron de provocar al enemigo, pero el Delfín prohibió a sus caballeros que aceptasen los desafíos del enemigo, deseando evitar en todo momento una nueva contienda en Poitiers. Eduardo III hubo de retirarse tras 12 días, replegándose a toda prisa ante la falta de víveres y el forraje, que hizo que perdiese la mayor parte de sus monturas y además bastantes hombres. Por añadidura, una escuadra normanda había atacado Winchelsea en marzo de 1360, desatando el pánico en Inglaterra. Mientras se retiraba, una gran tormenta se batió sobre el ejército inglés en Beauce, suceso que se consideró entonces milagroso y se sirvió para reforzar la posición del ejército inglés en Beauce. En Valois, y muy debilitada ya los desastres militares de Crecy. Pues sí, la cabalgada de 1359 resultó un fracaso, si bien que todavía tuviese en su poder al rey Juan, que reforzaba su posición negociadora. Esta etapa del conflicto concluyó con la firma del Tratado de Bretigny y Calais, que se estipuló el pago del rescate de los 3 millones de libras para liberar a Juan II, lo que suponía 2 años de ingresos del erario del reino, la cesión del rey de Inglaterra en la soberanía total de la Guyena, Gascuña, Calais, Poitiers, el condado de Guines, Poitou, Périgord, el Lemosinado, Angoumois, Santoña, Argenais, Quercy, Rouget, Bigorra y el condado de Gore. El tratado debía de resolver además los agravios que habían desencadenado en el conflicto. Eduardo III renunció por ello a los ducados de Normandía y Turena y a los condados de Maine y d'Anjou y su autoridad sobre la Bretaña y Flandes, y sobre todo su reivindicación a la corona francesa. El pacto no puso fin a la guerra sucesoria de Bretaña. Eduardo siguió apoyando al antiguo pupilo Juan IV y Carlos a su tocayo de Blois. Juan IV volvió a Bretaña en verano de 1362 y al poco se reanudaron los combates en el ducado. El resultado de la guerra se mantuvo en vilo hasta que Juan IV de Bretaña y John Chandos batieron a Carlos de Blois y Bertrand de Guesclin, es que no sé cómo se dice, Guesclin, en la batalla de Auray, el 29 de septiembre de 1364. La reanudación de la guerra y la sucesión bretona había sido perjudicial para los franceses, pero la decisión de Eduardo de no aprovechar la victoria de Juan IV hizo que las consecuencias negativas para los Valois fuesen limitadas. La batalla dio lugar a la firma del Tratado de Guérande, en el que entregó el título ducal bretón a Juan IV y permitió a los ingleses conservasen Brest y su comarca, pero mantuvieron el ducado como feudo del rey francés, algo inesperado dado el descalabro de su partido. Los tratados permitieron además que los ingleses se hiciesen con 1/3 del reino de Francia, y el tiempo en el que el ducado de Bretaña quedaba en manos del aliado Juan IV, casado primero con la hermana y luego con una nuera del príncipe negro. Sin embargo, las paces se dieron con Carlos V, que heredó la corona a la muerte de su padre el 8 de abril de 1364. Es decir, que hubo una cantidad de revueltas bélicas
y parece ser que Inglaterra iba tomando el control. En cuanto a los estragos bélicos, pues bueno, se van a producir diferentes batallas de reconquistas en las cuales Carlos V va a tener la posibilidad de hacerse con el terreno que tenían los ingleses. Esto va ya del periodo, la reconquista de Carlos V va desde 1364 a 1380. Las reformas internas y la neutralización de Carlos II de Navarra. La derrota bélica había dejado el poder desprestigiado sin medios económicos. El erario se hallaba falto de fondos. Los levantamientos populares, denominados Jacquerie, hicieron comprender a Carlos V que había presenciado incluso el asesinato en presencia de mariscales de los revoltosos parisinos en el mantenimiento de la soberanía que dependía del apoyo popular y que intentó granjearse. Preparó lenta y concienzudamente la reconquista desde su biblioteca. El Tratado de Bretigny servía para, además, limpiar las opciones inglesas, tras la reanudación de los combates que se hubiesen dejado sin efecto. El tratado disponía además de la idea del fin de la soberanía del rey de Inglaterra, sobre todo lo adquirido. Además, en el tratado comenzaría cuando los franceses le entregasen las tierras. Entonces verificaría también la renuncia de Eduardo III y a la corona francesa. En la práctica, el Delfín había de retrasar indefinidamente la entrega de territorios prometidos a Eduardo, y cosa que hizo y llevó adelante. Vamos a ver qué pasa en este caso con los reinos de Flandes y de Borgoña, los ducados de Flandes y Borgoña, muy importantes, porque de hecho los borgoñones jugaron también un papel muy importante en la Guerra de los 100 años, en la guerra sobre todo ya cuando nos adentremos en el periodo Carlos VII, el Delfín de Francia, Carlos de Valois, que es el que apoyará a Juana de Arco. Pero vamos, básicamente los borgoñones ya estaban dando problemas en aquella época. Carlos logró además, con la anterior hostilidad al Sacro Imperio, que se transformase en una neutralidad benevolente hacia Francia. El nuevo rey tenía estrechos vínculos con su tío materno, el emperador Carlos IV, al que rindió pleito homenaje en el Delfinado de 1357. Esta amistad se había permitido a Juan II, vuelto entonces temporalmente del cautiverio inglés, entrar en el infantazgo y el ducado de Borgoña, y Felipe el Atrevido en 1363, que había estado vacante desde la muerte de Felipe de Roubre en 1361, y expulsar del territorio a Carlos II de Navarra. El sucesor, Luis de Nevers, caído en Crecy al frente del condado de Flandes de su hijo Luis de Male, le adoptó en la política hostil a los Valois, a diferencia de su padre. Era consciente del importante vínculo económico de sus tierras tenían con Inglaterra, y deseaba evitar la hostilidad de las ciudades pañeras, cuyas rebeliones había padecido de joven. Solamente tenía a una heredera, su hija Margarita, viuda de Felipe de Roubre y duque de Borgoña. Acordó desposarla con el hijo de Eduardo III, Edmundo de Langley, y luego duque de York, y el origen de la dinastía homónima, lo que hubiese concedido a los esposos amplios feudos desde los que dominar, junto con el príncipe de Gales, toda la veleidad bélica de Valois. Carlos V se apresuró a eliminar la amenaza con la ayuda de la condesa viuda, esposa de Luis de Nevers, y el papa Urbano V, que deshizo el peligroso matrimonio el 18 de diciembre de 1364. Las protestas de Eduardo III resultaron infructuosas, y el soberano francés logró incluso desposar a su hermano Felipe el Atrevido, al que Juan II había otorgado el ducado de Borgoña, con Margarita, pese a la férrea oposición del conde de Flandes, que exigió dar su consentimiento a 3 castellanías de Flandes Valón, como Lille, Douai y Orquís. La dispensa papal se obtuvo sin problemas en 1367. Con el matrimonio no pudo celebrarse hasta el 69, cuando Luis de Mal cedió por fin. Carlos V había hecho firmar un acuerdo secreto con el hermano Felipe, con el cual se comprometió a devolverle el territorio entregado a Flandes, pero el duque prometió a la vez a su suegro no hacerlo. Y pese a esto, el rey francés había conseguido neutralizar la amenaza angloflamenca y que un Valois heredase el estratégico control nororiental. O sea, que lo tenía todo bien estudiadito. Bueno, pues se erigen nuevos combates y empiezan a recuperar los franceses
territorios. Bueno, básicamente va a ser un periodo de muchas batallas que además van a tener también implicación en la extensión del conflicto a la península ibérica, que de algún modo destapará la guerra civil castellana entre la nueva dinastía trastámara y francófila y la guerra de sucesión portuguesa con la nueva dinastía de Juana de Avís y anglófila y con el cisma de Occidente. Pero esto ya os lo cuento a partir de mañana para que no sea muy denso el capítulo. Hoy lo dejo aquí, este periodo de guerras que ya hemos vivido, y ya a partir de mañana continuamos con la extensión del conflicto a la península ibérica, como os he contado. Ya nos vamos aproximando casi a la mitad de lo que es todas las guerras estas previas a la incursión de Juana de Arco en todo el mito y toda la leyenda, que luego por supuesto hablaremos del príncipe negro, de Eduardo III, del rey que apresó a Juana de Arco y por supuesto de Juana de Arco. Son personajes que voy a hablar poco a poco, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, mañana continuamos. Recordaros, por favor, seguiros suscribiendo, ya que tengo estos meses hasta febrero del 2027 para intentar monetizar el canal y que no me suban a 8.000 horas. Os lo agradecería de todo corazón. Estoy a 700 horas de conseguir las 4.000 horas de visualización y para mí es muy importante. Pues nada, agradeceros vuestra paciencia y que seguimos con la historia, porque aquí de lo que se trata es de contar la historia. Un besito.